Dios te va a multiplicar. Y vengo a decirte este mensaje que Dios a usted le mandó. No es coincidencia que este mensaje a usted le saliera en el día de hoy. El enemigo está cometiendo un error contigo. El enemigo, aleluya, está cometiendo una falta contigo. Y es que te está empujando. El enemigo te está oprimiendo. El enemigo te está haciendo la guerra mucho. Y tú dices, Señor, ¿será que tú me abandonaste? ¿Será que tú no vas a cumplir tus proyectos en mi vida? Pues no, el Señor sí está contigo. Y dice Dios, te voy a multiplicar. Tú le pediste a Dios que te bendiga. Tú le pediste a Dios en oración, Señor, bendíceme para yo poder bendecir a mi familia. Hónrame, bendíceme para yo poder bendecir a los míos. Pues Dios te dice, yo te estoy multiplicando. Yo te voy a bendecir en gran manera. Hay algo que el enemigo se le olvidó, y es que mientras más te empuja, más tú creces. Mientras más te hace la guerra, más el crecimiento de Dios viene para tu vida. El hecho de que hoy tú estés pasando por un momento difícil, eso no es que Dios a ti te ha abandonado. No significa que Dios a ti te ha dejado. No significa que Dios a ti te soltó en tu desierto, ni que tampoco te soltó en la dificultad. Eso significa que el Señor está permitiendo los golpes de la vida para sacar la mejor versión de ti, para sacar lo mejor de tu vida, para sacar lo mejor de ti. Tú eres un guerrero de Dios, tú eres una guerrera de Dios, y ningún marinero se hizo fuerte en un mar en calma. Lo que significa, aleluya, que el marinero, para ser reconocido, tiene que haber pasado por un naufragio a punto quizás de perder la oportunidad de vivir. Así te dice Dios, la situación que ha pasado o que estás pasando ahora, la he permitido para hacerte crecer. Escucha lo que Dios te dice en su palabra. Éxodo capítulo 1 versículo 12. Oiga lo que Dios en su palabra le dice a usted y me dice a mí. Hay momentos que en mi desierto, que en mi dificultad, yo he pensado que Dios me ha soltado. Yo he pensado que Dios me ha dejado solo. Eso no pasa todo. En los momentos duros de nuestra vida pensamos como que si Dios no ha abandonado, como que si Dios no ha dejado, y decimos, Señor, y fue que tú me dejaste. No, lo que pasa es que en el proceso tú vas a acercarte más a Dios. En el proceso tú vas a buscar más su presencia y Él te va a perfeccionar más. Oye lo que dice en Éxodo capítulo 1 versículo 12. Pero cuando más oprimían al pueblo del Señor, más se multiplicaban y crecían de manera tan poderosa y tan fuerte que los egipcios tenían miedo. El enemigo te ataca porque él sabe lo que tú portas. El enemigo te hace la guerra porque él sabe lo que tú cargas de parte de Dios. Si él no hubiese sabido lo que tú cargas de parte de Dios, él no te hiciera caso, él no te estuviera haciendo la guerra. Si él no supiera que viene un milagro de parte de Dios para tu vida, que lo que tú le pediste en oración, que lo que tú le pediste en clamor, tú estás a punto de recibirlo, él no te estuviera haciendo la guerra. Mujer de Dios, tú le has pedido a Dios que restaure tu matrimonio. Espera el milagro, espera lo que viene de camino. Hombre de Dios, tú le has estado pidiendo a Dios que abra puertas para bendecir a tu familia. Dios lo va a hacer, Dios no miente. Oye lo que su palabra dice: mientras más lo oprimían, el pueblo más se multiplicaban. ¿No sabes tú lo que, aleluya, gloria al Señor, Dios te dice aquí? La Biblia dice que cuando José llega a Egipto, que acontece el milagro de la sequía, que José guarda mucho trigo, dice que sus familiares terminan viviendo en Egipto y allí lo ampara, allí José lo bendice con lo que Dios había puesto en sus manos de grandeza. Pero dice la Biblia que cuando José perece, cuando José fallece, dice que de vejez murió José en la tierra de los egipcios. Ahí entonces se levanta un faraón que no conoce a José, pero que tampoco venera ni rinde culto al Dios de José. Aleluya. Y dice que se levanta en contra de los israelitas. Hay gente que no te conoce y se levantaron en tu contra, pero ellos tendrán que verte brillar como quiera. Van a tener que ver cómo Dios te va a defender. Ellos llegaron ahí, pero ya tú estabas ahí con la presencia de Dios. Ellos llegaron nuevos, pero tú estabas ahí sirviéndole al Señor, rindiéndole culto a Dios, sirviéndole a Dios. Ellos van a tener que ver cómo Dios te va
va a pelear por ti. Ellos van a tener que ver cómo Dios te va a defender, cómo Dios, aleluya, a ti te va a cuidar. Por eso es que dice la Biblia claramente que mientras más ese faraón que no conocía a Dios veía el crecimiento, dice, y el faraón que se levantó después de José vio el crecimiento del pueblo de Israel y dice que tuvo miedo porque él tomó esa decisión de oprimir al pueblo. El que te hace la guerra es porque tiene miedo a lo que tú portas. Dios mío, gracias. El que te hace la guerra, el que te persigue porque tiene miedo, aleluya, gloria al Señor, a lo que tú portas. Pero yo no entiendo cómo es posible que alguien como tú, aleluya, gloria al Señor, aleluya, que tenga quizás lo mismo que tú tienes, que no ha sabido manejar, que no ha sabido aprovechar, que no ha sabido sacarle el provecho, que no ha sabido buscar a Dios como tú buscas, cómo se te levanta hoy en día en contra de tu ministerio, en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio, en contra de tu legado, porque el enemigo lo ha usado para querer opacarte, para querer quitarte de donde Dios te puso. Pues yo te dije a ti en estos días que a ti nadie te puede quitar de donde Dios te puso, a ti nadie te puede mover de donde Dios te colocó, a ti nadie te puede mover de donde ya Dios predestinó bendecirte en esa tierra. Recibe esta palabra, porque donde Dios te puso nadie te puede quitar. Donde Dios te colocó, allí te vas a multiplicar. Mientras más te opriman, más te vas a multiplicar, dice el Señor. No tengas miedo, mujer. Esa batalla que tú tienes te está acercando más a Dios. No tengas miedo, hombre. Esa guerra que tú tienes de gente que se ha levantado en tu contra, Dios la está utilizando para multiplicarte. Quiero que lo entiendas. Dios está multiplicándote. Dios está utilizando ese proceso para multiplicarte. Tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir y te va a honrar. Tú vas a ver cómo la gloria de Dios vendrá sobre tu vida. Tú vas a ver cómo la misericordia de Dios te va a bendecir en gran manera. Mucha gente se va a sorprender con tu milagro. Mucha gente se va a quedar impactado, boca abierta con lo que Dios hará contigo. Así como el faraón quedó boca abierta cuando Dios libertó su pueblo de su mano, cuando él quería oprimirlo, cuando él quería, aleluya, dejarlo como esclavo, donde ellos no llegaron como esclavos, ellos llegaron ahí por José. Y José estaba reinando en esa tierra. Ellos llegaron ahí por José. Ellos no quedaron esclavos por pecado ni por nada de eso. Dice la Biblia que fue porque entraron, porque José, que era el patriarca, en ese momento su familia llegaron y dice que la familia de José se multiplicaron. Eso lo dice Éxodo capítulo 1 en adelante. Entonces al faraón que se levantó después de José ver el crecimiento, porque pasaron muchos años después que ellos llegaron a Egipto. José se puso viejo, José llegó jovencito y se puso viejo, murió de vejez. Y dice que se multiplicó su familia. Ese era el pueblo de Israel. Las tribus, oh gloria, hijo de Isaí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y descendiente de Jacob. Y dice la Biblia claramente, aleluya, que el faraón que se levantó tuvo miedo al ver el crecimiento de ese pueblo. Él no conocía ese pueblo. Él había oído escuchar de que ellos tenían un Dios que era el Todopoderoso. Un Dios que había levantado un rey llamado José y había perecido. Entonces ese rey vino con mucho fuego a querer opacar lo que ya él había hallado ahí. Hay gente que te hallaron en ese lugar, te están haciendo la guerra, pero ellos no saben que lo que te están entrenando para tu nueva victoria. Ay, santo. El que te está haciendo la guerra, que el enemigo está usando, Dios lo va a utilizar esa persona, ese problema como un escalón para que tú llegues más lejos, para que tú crezcas más. Nunca Dios va a permitir un proceso si no es que te va a bendecir. Si no, pregúntaselo a Job, que se le quitó todo. Job pensaba que había perdido todo, pero fue un estrene para recibir al doble de lo que portaba. Ay, santo Dios, aleluya. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. A ti no fue el hombre que te llamó, a ti no fue Satanás, aleluya, que te llamó. A ti quien te llamó fue Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos te va a cuidar, te va a proteger, te va a guardar y sobre todo te está multiplicando, porque te va a bendecir y te va a dar al doble de lo que el enemigo te ha querido quitar. Prepárate, vas a recibir al doble de lo que el enemigo te ha querido quitar. Vas a recibir más de lo que tenías. Vas a ser multiplicado en esa tierra y donde quiera que Dios te lleve. Recibe esta palabra. Dice que él vio el crecimiento del pueblo de Israel, el faraón que se levantó, que no era temeroso de Jehová y tuvo miedo. Dice que le puso guardia para oprimirlo. Pero dice la Biblia en el capítulo 1 de Éxodo capítulo 1 versículo 12, dice: y mientras más lo oprimía, más se multiplicaba. Porque el que te está haciendo la guerra, lo que te está haciendo es multiplicándote.
El que te está atacando, lo que está haciendo multiplicándote, porque tú no te riges por las cosas naturales, tú te riges por lo que Dios te ha dicho que haga. Y es por eso que aunque ellos te han querido cerrar una puerta, tú sigues orando, porque tú entiendes que la puerta que el hombre cerró no fue Dios que te la cerró, fue el hombre. Lo que significa que cuando el hombre te cierra una puerta es porque Dios te tiene 5 que Él quiere que tú veas. Llegaron momentos en mi vida cuando a mí me despidieron de trabajo, que yo pensaba que el mundo se me había quedado arriba. Imagínense, con un par de muchachos que sustentaba, aleluya, y viéndome sin trabajo. Y yo le dije: Señor, si tú tuviste poder para libertar mi vida, para restaurar mi matrimonio, yo creo que tú tienes poder, aleluya, para tú bendecirme, para tú sustentarme. Dios me dio una palabra y me dijo: si yo sustento las aves del cielo que no siembran ni cosechan, cuánto nomás a ti, que vales más que muchas aves. Escúcheme bien, el Señor te da esta palabra, no te turbe. La gente que te está haciendo la guerra para que te boten del trabajo, para que te saquen de trabajo, para que puertas se te cierren, aleluya, para que alguien no te dé lo que te estaba dando, no te turbe, que si Dios dice que sí es que sí, pero si Dios dice que no es que no. Ellos van a forzar para querer detenerte, pero Dios siempre estará contigo para bendecirte, para pelear por ti, para pelear a tu favor, para multiplicarte. Lo que más me gusta es que automáticamente, mientras más el enemigo te oprime, mientras más el diablo te persigue, el Señor lo reprenda, más Dios te ensancha, más Dios, aleluya, te bendice, más Dios te pone a brillar. Quiero que recibas esta palabra. Si esto no estuviera escrito, entonces yo no te estuviera dando esta palabra. Mira, Dios te ama, mira cómo Dios me está utilizando para bendecir tu vida, para hablar a tu vida, para bendecirte en gran manera, para que tú seas sustentado por la palabra de Dios. Escúcheme bien lo que Dios le dice: mientras más te opriman, más Dios te va a multiplicar. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús. Dios no miente, y lo que Dios dijo lo hará en tu vida. Lo que Dios dijo lo hará contigo. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Dice el Señor: yo no miento, yo no fallo, yo sé lo que estoy haciendo, y mientras más te oprimen, te voy a multiplicar. Déjame orar por ti, pero antes comenta: me estoy multiplicando. Coméntalo: me están multiplicando. Me están haciendo la guerra, pero multiplicándome. Que tan sí te están multiplicando, porque Éxodo capítulo 1 versículo 12 dice: mientras más te oprimen, más te multiplican. Hay gente que dice que tú no vas a rebeldecer, pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 1 versículo 11 que Jeremías vio una vara de almendro seca rebeldeciendo y echando hojas, lo que significa que lo que Dios le dijo fue: pues yo voy a acelerar el cumplimiento sobre mis siervos, sobre mi pueblo. Lo que significa que mientras más te están oprimiendo, Dios va a acelerar el cumplimiento, porque Dios no va a permitir que nadie dañe su plan contigo. Escríbelo: nadie va a poder dañar el plan de Dios en mi vida. Coméntalo: nadie podrá dañar el plan de Dios. El plan de Dios es divino y nadie lo podrá dañar en tu vida. Recibe este mensaje y déjame orar. Pero antes, te pido que compartas el mensaje. Si tú no te avergüenzas del evangelio, la cual te predico cada día, y esta palabra que te estoy dando, que Dios te ha hablado y te ha bendecido en esa posición donde tú estás. Mira cómo Dios ha utilizado mi espíritu, mi boca, para hablarte a ti, porque te ama. Aleluya, siendo yo un siervo del Señor, que ahora te hablo y te digo: no te preocupes por la guerra que tú tienes. Dios que te está multiplicando. Sigue confiando en Él, avanza. Métete más con Él y verás su gloria. Métete más con Él y verás tu matrimonio restaurado, verás tu familia brillando. Vámonos, comparte el mensaje. Ayúdame a bendecir a alguien de tu familia que pueda ver este mensaje. Compártelo en un grupo familiar. Alguien recibirá esta palabra y se levantará en fe y será bendecido por Dios. Compártelo en un grupo de la iglesia. Mándaselo a tu pastor, a los diáconos. Pero comparte el mensaje por el poder de la palabra, en el amor de Dios. Aleluya, comparte el evangelio. La Biblia dice: dichoso el que comparte las buenas nuevas, porque sus pies anuncian la justicia sagrada, y Dios también toma eso en cuenta. Trata de tener aceite en tu lámpara. Comparte el evangelio. Compártelo ahora en el nombre de Jesús. De antemano, gracias por compartir, y le pido a Dios que te bendiga por tu compartir el mensaje de la palabra. Tengo que informarte que en estos días he estado teniendo algunas dificultades en el estudio, como le expliqué. Hay personas que se han reportado que ya han comenzado a bendecir el ministerio para resolver este caso. Hay muchas cosas que tenemos que resolver en este estudio y espero su apoyo. Para usted apoyarme, aquí está la información. Aquí está la información para usted enviar su apoyo. Así que este ministerio es sustentado por la mano de Dios y el apoyo de cada uno de ustedes. Y escúcheme bien: el Señor, de quiera que tú estés, te va a multiplicar. No importa lo que tú estés atravesando, Dios lo hará contigo. Déjame orar. Señor, te pido por esa bella persona, por ese guerrero, por tu guerrera. Multiplícale, Dios mío. Dale fuerza, bendícelo, ayúdalo, fortalécelo. Padre, guíalo por la senda de tu justicia. Alumbra su camino y bendícelo. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Soy tu hermano Starling Medina.
siervo del Señor, evangelista de su palabra y salmista de fuego. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, para apoyar el ministerio y para enviar la bendición, aquí está la información. Sigue avanzando, que lo que te están haciendo es multiplicándote. Dios te bendiga.